abogada, especialista en Derecho de Familia. En principio, agradecer la invitación de Suma Herramientas de la doctora Denina Vieira por esta invitación. Y en la tarde del día de hoy vamos a conversar sobre los derechos humanos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, preferentemente lo que es el derecho a la educación. Hablar de los derechos humanos de la niñez es hablar de un lenguaje universal porque involucra a todos los países del mundo. Si hablamos de los derechos humanos, tenemos que tener en cuenta lo que significa la Convención sobre los Derechos del Niño. Como todos recordamos, la Convención sobre los Derechos del Niño se aprueba un 20 de noviembre de 1989 y es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños, pero definidos estos como personas que tienen menos de 18 años. Este tratado internacional reúne a un buen número de estados participantes, un grupo de estados que firman este tratado, y se trata sobre un documento jurídico vinculante que incorpora en su contenido un abanico de derechos: derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos y derechos sociales, a favor de las niñas, niños y adolescentes, entendiéndose que tienen menos de 18 años. Y recordando aún más, debemos de saber que esta Convención sobre los Derechos del Niño intervienen en la firma varios países. Entre los países que firman esta convención, este tratado internacional, tenemos a Argentina, tenemos a Perú, tenemos a Brasil, a Bolivia, a Chile, a Canadá, a Ecuador, a Japón, a Finlandia, a Portugal, entre otros. Son más de 180 países que firmaron este tratado internacional. Esta convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para todos los estados que han firmado, siendo obligación de los estados adoptar todas las medidas, todos los mecanismos necesarios para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la convención. Con su aprobación, se decía que en la aprobación de esta convención se decía que era necesaria, porque aun cuando muchos países tenían sus propias leyes que protegían a la infancia, algunos países no las respetaban. ¿Y qué significaba esto? Esto significaba pobreza y significaba desigualdad en el acceso a la educación. En ese sentido, la aceptación de la convención por parte de un número importante de países ha reforzado el reconocimiento de la dignidad humana fundamental de la infancia, así también la necesidad de garantizar su protección y su desarrollo. La Convención sobre los Derechos del Niño se ha utilizado en todo el mundo para promover y para proteger los derechos de la infancia. Desde su aprobación en el mundo se han producido avances considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia, ya sea a la supervivencia, a la salud, a la educación. En todo ese contexto, cabe señalar que existe un Día Universal del Niño. Y este Día Universal se celebra cada 20 de noviembre. Es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo para dar a conocer sus derechos a la infancia y también concientizar en las personas de la importancia que tiene para trabajar en el día a día para lograr
el bienestar y desarrollo de estas personas vulnerables. Muchos diremos, ¿pero qué se recuerda cada 20 de noviembre? Pues ese Día Mundial se recuerda a todas las personas, a todos los ciudadanos, que todos los niños tienen derechos humanos, tienen derechos constitucionales, tienen derechos fundamentales, como es el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a un nombre, el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad, y en lo que ahora nos vamos a enfocar es el derecho a la educación. Todos estos derechos son reconocidos a los niños independientemente en el lugar del mundo en que hayan nacido. Estamos hablando de la Convención. Como dijimos anteriormente, es un documento internacional vinculante para todos los países que se han comprometido en respetar y cumplir. En el Perú, como normativa legal nacional, donde se establecen los derechos fundamentales de la niñez, tenemos a nuestra Constitución Política. Nuestra Constitución Política es una norma que tiene mayor jerarquía en el país. También tenemos un Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que fue publicado en el 2012 y se ha proyectado este plan hasta el 2021. Asimismo, también como normativa legal donde se plasman los derechos reconocidos a los niños y a las niñas, y donde se involucra el derecho a la educación, por cierto, también tenemos nuestro Código del Niño y Adolescente. También tenemos una ley que sirve para prevenir, para sancionar, para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. También tenemos la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Tenemos un decreto legislativo que tiene como finalidad la protección de los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, donde se prioriza su derecho a vivir, a crecer y a desarrollarse en el seno de una familia. Tenemos también en el Perú una ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, entre otras leyes que se han ido dando a raíz de los documentos que antecedentemente he mencionado. Sin embargo, con la aprobación de la Convención, considero que todavía queda mucho por hacer. Hay un mundo para crear que sea eficaz para proteger los derechos de la infancia. Los progresos, en mi punto de vista, han sido desiguales. Hay países que se encuentran más retrasados que otros en la obligación de dar a los derechos de la infancia la importancia que se merecen. En varias regiones y países, algunos de los avances parecen estar en peligro de retroceso debido a las amenazas que suponen la pobreza, los conflictos armados, el VIH, el SIDA y actualmente el COVID-19. Por cuestiones de tiempo, ahora voy a hablar más o me voy a explayar un poquito más sobre la Constitución Política del Perú en relación al derecho a la educación. ¿Por qué es tan importante este derecho humano en las niñas, niños y adolescentes? En la Constitución Política del Perú, que fue promulgada en 1993, se establece que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana y dispone con el carácter obligatorio la enseñanza de los derechos humanos en todas las instituciones educativas del país. Señala literalmente que el derecho a la educación es un derecho fundamental, así como un medio necesario, un medio indispensable para que pueda permitir al ciudadano participar plenamente en la vida social y política de su comunidad.
El propósito primordial o la finalidad de este derecho a la educación es el desarrollo integral de la persona, porque este desarrollo integral es lo que va a promover el tener conocimiento, a aprender, a saber más de lo que significa la ciencia, la técnica, por qué es tan importante el derecho al juego, que es también un derecho humano reconocido a nuestra infancia, a nuestros niños, por qué tan importante es hacer deporte, por qué tan importante es tener el derecho a educar nuestro cuerpo y a saber lo que físicamente nosotros podemos dar desde muy temprana edad, cómo podemos fortalecernos tanto física e intelectualmente para poder sobresalir en esta vida. Eh, la educación como un derecho fundamental definitivamente se configura como un servicio público. Se trata de una prestación pública. En tanto servicio público, el Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de los servicios educativos y de aumentar progresivamente la cobertura y calidad de los mismos. Se tiene como premisa básica que tanto el derecho a la educación como todos los derechos fundamentales tiene como fundamento el principio de la dignidad humana. La proyección del derecho a la educación que cada persona recibe no puede estar subordinada a conflictos eventuales o a incidencias entre los que se involucran en el proceso educativo. Eso no puede ocurrir. Esto, estos conflictos deben de quedar en un segundo plano. El derecho a la educación debe estar por encima de toda incidencia que pueda ocurrir en las esferas de un gobierno, en las esferas de una autoridad, porque se debe priorizar la defensa del educando por encima de cualquier situación. Esto es en mérito al interés superior del niño. Eh, Asimismo, los padres tienen la obligación de escoger el tipo de educación más conveniente para sus hijos. En, en el derecho a tener educación se dan una serie de opciones donde los padres pueden escoger tanto la esfera pública como las esferas privadas, pero dentro del marco legal que el Estado prescribe o apruebe en materia de enseñanza. La participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos no implica de ninguna manera que va a reemplazar al Estado en sus funciones y competencias. Por el contrario, es un ente que va a coadyuvar desde su posición privilegiada, desde su posición de esfera familiar, a alcanzar un objetivo constitucional valioso que ambos, tanto Estado como padre, tienen en común y que se refiere al desarrollo integral de los educandos. Eh, la educación como derecho humano. La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercer todos los demás derechos. Los voy a invitar a ver un pequeño video donde va a graficar lo que nosotros, bueno, estamos compartiendo, ¿no?
Me parece que no se puede ver el video. No sé si el texto lo puede ver. No, Alicia, no salió compartido. Hace rato hablábamos de todos los derechos que son reconocidos en un tratado internacional. Hablamos de la convención, hemos hablado de las normativas legales que se han ido dando, bueno, en el Perú a raíz de la aprobación de esta convención como un documento jurídico vinculante, y considero también que los demás países han adoptado sus propias normativas legales a fin de cumplir con el compromiso que han asumido al firmar, ¿no?, esta convención sobre los derechos del niño. Hablamos de los derechos fundamentales como el derecho a un nombre, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, a la igualdad, a la no discriminación, a la salud. Pero en esta oportunidad solo vamos a referirnos sobre el derecho a la educación. ¿Y por qué este derecho es tan importante para la niñez y y, y pueda ser tan importante como un derecho a la vida? ¿Por qué el Estado tiene que invertir con presupuesto para que este derecho sea más efectivo y pueda llegar a todos los lugares de cada país, para que se disminuya la pobreza, para que se erradique la discriminación? ¿Por qué? La educación es un derecho humano fundamental, y eso ha sido reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, promulgado el 10 de diciembre de 1948. Ahí literalmente se proclama que la educación es un derecho humano fundamental para todo el mundo. Y muchos nos preguntaremos, ¿pero por qué es la educación un derecho humano fundamental? Porque es un derecho humano indispensable para que el ejercicio de otros derechos humanos. Nosotros, con la educación, podemos aspirar a superarnos en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Podemos salir de algún modo eh, de la pobreza, de la discriminación. La educación es muy importante. Hoy en día es considerado como una herramienta básica a fin de que los ciudadanos se superen. Y ante ello nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Y qué implica o qué debe involucrar el derecho a la educación? Aquí solo me van a permitir compartir este video que dura muy mínimo, que también lo considero bastante importante.
Efectivamente, como acabamos de ver, este video, ¿no? La entrevistan a Gilda, una niña en una situación totalmente de pobreza, donde tiene las aspiraciones de querer estudiar, de querer salir adelante, pero lamentablemente las situaciones económicas que la embargan, que la involucran, tanto a ella como a su familia, no se lo permite. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer su Estado? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Quien se ha comprometido al firmar el Tratado Internacional, la Convención sobre Derechos Humanos que acabamos de hablar, ¿qué es lo que tiene que hacer para ayudar, así como a Gilda en este video, a tantos otros niños que existen en el mundo? Invertir más en educación, dar un mayor presupuesto. Sobre todo, apostar por una educación de calidad. La enseñanza es una de las herramientas más poderosas para mejorar la condición social de los niños, para sacarlos de la pobreza e integrarlos en la sociedad. La educación de calidad disminuye la brecha de género en beneficio de las niñas y de las mujeres. Para que este derecho humano, el derecho a la educación, sea eficaz, es preciso que exista igualdad de oportunidades, acceso universal a la enseñanza y criterios de calidad, que sea de aplicación obligatoria y que estos puedan ser monitoreados por entes fiscalizadores, por terceros, por órganos autónomos. Deberían de haber más capacitación, incluso hasta para los profesores. Debería de haber más oportunidad laboral, igualdad para todos. ¿Y cómo se garantiza el derecho a la educación? El derecho a la educación se podría garantizar de dos maneras: mediante los instrumentos normativos internacionales y mediante el compromiso político de los gobiernos. Como dijimos antecedentemente, existe un marco internacional sólido, formado por convenios y tratados para proteger el derecho a la educación. Y los estados que han suscrito esos tratados, esos documentos jurídicos vinculantes, tienen el compromiso de respetar y cumplir con lo que han firmado. Tienen esa obligación de garantizar la efectividad de esos derechos, que esos derechos surtan eficacia a favor de todas las personas, de todos sus ciudadanos. Esta educación es fundamental y en la sociedad debe de primar la tolerancia, debe primar la libertad, debe primar el respeto. Al hablar del derecho a la educación, no solo es que se transmitan los conocimientos, sino también es desarrollar actitudes de respeto y compromiso hacia ellos, de forma de que la sociedad pueda ser transformada y que los conflictos que pueda generarse en la humanidad pueda solucionarse, tanto a nivel local como a nivel global. Eso debe de ser el enfoque de cómo debemos de tener un derecho a la educación. Al hablar de derecho a la educación, no podemos dejar de mencionar a la UNESCO. La UNESCO, como todos sabemos, es una organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas, creado el 16 de noviembre de 1945. Y elabora, supervisa y promueve normas y criterios educativos a fin de garantizar el derecho a la educación. ¿Y cuáles serían los mayores retos en la tarea de garantizar el derecho a la educación? En mi opinión,
los mayores retos serían proporcionar una educación de calidad, una educación gratuita y una educación obligatoria para todos y todas. Asimismo, eliminar las desigualdades y disparidades en la educación. Mayor presupuesto en la educación por parte del Estado. Y exigencias de calidad y valoración, constante evaluación para los docentes. En ese contexto, es importante mencionar que la atención integral de niñas y niños de 0 a 3 años es una preocupación prioritaria. Numerosas investigaciones nos dan cuenta que la importancia que tienen los primeros años de vida, ya que en esta etapa se sientan las bases del desarrollo del futuro. Más del 50% de las capacidades del ser humano están en juego en los primeros años de vida, en los 3 primeros años de vida. La educación temprana de los niños y niñas, que son sujetos y actores de su propio aprendizaje, y no solo son sujetos de reacción. Ahora, como muy bien explicaba al iniciar esta disertación hispanoamericana, la doctora Nenina Vieira, los niños, niñas y adolescentes han dejado de ser objetos de protección. Ahora son considerados sujetos de protección, con todos los derechos que merecen que sean protegidos, que sean garantizados y que sean dados y que surtan la eficacia que se merece por parte de los estados. Si queremos lograr grandes cambios en los procesos educativos de nuestro país, debemos empezar por los pequeños y debemos orientar todas nuestras fuerzas para que la educación sea efectivizada y surta más efectos de calidad y equidad en la enseñanza de forma igualitaria para todos los niños. ¿Esto qué implica? Tener una mirada diferente. Tenemos que ver a un niño como un sujeto autónomo que tiene iniciativa, es capaz de desarrollar sus propios proyectos y donde el adulto solo cumple un rol secundario que lo apoya y coadyuva en su proceso de aprendizaje y desarrollo, pero darle al niño la importancia que se merece. Dentro de los aspectos de la educación en derechos humanos, podemos mencionar la educación para la comprensión. ¿Qué tan importante es esta educación para la comprensión? Donde implica apertus, es una apertura a lo diverso, lo que se distingue, lo que incluso se opone a nuestros propios criterios o valores, hasta nuestra propia cultura, tener esa capacidad para poder comprender y propiciar formas pacíficas de solución de conflictos. A través de este aspecto, de este enfoque de educación, podemos buscar la solidaridad entre personas, entre grupos y entre pueblos diversos. Tenemos también la educación para la tolerancia. En la educación para la tolerancia consiste en reconocer a los demás el derecho que se respete a su forma e identidad. La tolerancia se hace presente cuando se está en disposición no solo de soportar, sino de aceptar incluso la diversidad. La educación para la tolerancia requiere de una educación para el diálogo, para una forma de espacio público, de la vida cotidiana. Qué tan importante es vivir el uno junto al otro en una situación de tolerancia mutua. En la educación para la paz,
es el rechazo literal a todas las formas de expresión de violencia y son la aplicación de todos los medios necesarios para buscar soluciones a los conflictos que podrían suscitarse. La educación para la democracia trata fundamentalmente de mantener y promover la dignidad y los derechos fundamentales del individuo, garantizar la justicia social, facilitar el desarrollo económico y social de la colectividad, reforzar la cohesión de la sociedad, impulsar la tranquilidad nacional y crear un clima propicio para la paz internacional. Como enfoque de la educación en derechos humanos, hacemos mención al enfoque integral, donde se debe abordar los derechos humanos en toda su amplitud, de manera íntegra, como un todo indivisible, abarcando tanto los derechos civiles, los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Interdisciplinario, donde abarca la diversidad de campos interrelacionados que tiene que ver con los derechos humanos. Y en lo transversal, luego de convertirse en una asignatura más, como se podría ver un currículum o lo que ya ciertos lineamientos que te dan en la escuela, se tendría que ir mucho más, se tendría que abarcar mucho más en los escenarios de los ámbitos de la vida, incluyendo a todo lo que significa saber sobre el medio ambiente, relaciones sociales, actitudes cotidianas, conocer más y cada vez más estar a la par con toda la evolución que implica el desarrollo de nuestra sociedad. A manera de conclusión, y dado el tiempo que me han permitido conversar en esta tarde, debo de señalar que la educación, desde mi perspectiva, no es un derecho humano más. Es un derecho indispensable para el desarrollo de las personas y la sociedad. Es una herramienta de cambio social. Lo ideal es perseguir un derecho a la educación para todos y todas, una educación de calidad, una educación gratuita que provea a todas las personas con contenidos y habilidades básicas necesarias para desarrollar una vida digna, seguir aprendiendo y poder ejercer como ciudadanos y ciudadanas libres de modo crítico. La educación debe asumir un enfoque intercultural, asociado a una opción por democratizar más el país, partiendo de un conocimiento local y del refuerzo de identidades en un diálogo e intercambio de conocimientos con saberes de otras sociedades y culturas. Gracias una vez más a Suma Herramientas, gracias a la doctora Denina Vieira, y cualquier cosa, bueno, estamos atentas a cualquier pregunta a fin de poder conversar y de repente aportar en algo más sobre este derecho tan importante de lo que acabamos de tratar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Paola, podríamos probar a ver si vos podés compartir pantalla, si no hacemos lo mismo que Alicia, por favor. Hola, ¿qué tal? Leo me dice que tenés que habilitarme. Vale, perfecto. Salimos de la sala los dos y volvemos a ingresar, así yo te doy el permiso. Ok.
Ahí ya puedo compartir. Ya tengo habilitado. Perfecto, buenísimo. Ahí te paso al eje 3. Ok. Ay, qué complicación. Paola, vos sabés que me dice, estamos acá todavía, Sí, veo. como que no entraste al eje 3. ¿A vos no te figura nada en pantalla? No, ¿Salir de alguna sala o algo no te dice? No. no. A ver. Más. Ahí sí. Perfecto. ¿Pudiste acceder, Paola? ¿Algo? Eh, Estamos en la sala principal todavía. me dice admitir y le admití, pero no sé, no me tomó. Eh, Te pongo en el eje 1 y salís del eje 1 y volvés. Dale. Bueno, Porque no es otra opción. Te pongo y entrá y salí del eje ese. a ver, ¿qué? Salir de la reunión me aparece directamente. Ah, sí, 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 a ver. No, no, todavía te veo ahí y te veo en el eje 1, ¿no te figura nada? No, A ver, compartime tu pantalla, a ver qué se puede ver. Seguido. No, no, se ve solamente el PowerPoint. Mm, Ahí te lo saqué yo. Mover a eje 3. Ahí te puse en eje 3, ¿no te aparece nada? no. Como que vos no estás aceptando el acceso, el ingreso. Ay, pero estoy viendo acá y no me aparece nada. Léeme qué te aparece, por favor. Y me aparecen los 3 participantes. ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí, se ve perfecto. Sí, lo podemos ver. Bueno, me presento, yo soy Paola Cardoso, soy de Posadas Misiones. Para Alicia, que es desde el Perú, desde otro país, buenas tardes. Y buenas tardes a los colegas que son de la Argentina. La idea de esta presentación es de hablar un poco de la normativa existente en la provincia de Misiones y de hablar un poquito de si hay aplicación efectiva de lo que es la figura del abogado del niño. Por eso este PowerPoint arranca vamos hacia un cambio de paradigma, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto del cambio de paradigma?
Bueno, justamente la idea de hablar de un cambio de paradigma es de que se reconozca de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Esto quiere decir que son titulares en el ejercicio de derechos como los adultos, de que puedan ejercer libremente los derechos tanto en su plano escolar, familiar y de cualquier otra índole. Derechos que son inalienables e irrenunciables. Lastimosamente, la provincia de Misiones, específicamente la localidad del Dorado, estos días fue eje de un hecho lamentable respecto a un caso de una niña que tiene una historia particular. Yo, digamos, puedo comentar, supongo que Noelia por ahí lo habrás escuchado, porque fue de índole nacional. Los derechos que se vulneraron en este caso, y lo voy a ejemplificar un poco al final de la exposición, y comentar también un poquito de uno de los organismos que se hizo eco en este caso en particular. Pero primeramente, para hablar de instituye en nuestra provincia, en el año 2001, la ley que ustedes van a ver acá, que es nuestra ley local, es la ley 2, número 16, que garantiza el pleno goce, ejercicio y la protección integral de los derechos de los niñas, niñas y adolescentes en la provincia de Misiones. Esta ley lo que establece es, al igual que la ley 26061 del año 2005, es la protección integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y como ustedes ven, acá hablamos de cómo se organiza la protección de esos derechos en nuestra provincia. Y hablamos de que esos derechos comprenden el organismo como un Consejo Provincial de Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la familia, que es un órgano que está encargado de debatir, consultar y asesorar en la elaboración de políticas públicas de la niñez, la adolescencia y familia. Está formado tanto por áreas del gobierno provincial como la sociedad civil, que trabajan para la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes y la familia. En este marco podemos decir que dentro del Consejo se engloba lo que es el Ministerio de Desarrollo Social de la Mujer y la Juventud, que trabaja continuamente con el gobierno nacional y que tiene como novedad que se ha creado una subsecretaría de la Mujer y la Juventud, y que también atiende a lo que tiene que ver con los derechos de la niñez, porque tiene también una subsecretaría de la infancia. Esto es como algo nuevo que se creó en la provincia de Misiones. También tenemos los consejos municipales de garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la familia, y tenemos las agencias de derechos. Estas agencias de derechos están creadas por un conjunto, digamos, de los distintos municipios de lo que es la localidad de Posadas, y se reúnen para implementar políticas públicas para la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Constitución de la provincia de Misiones, que fue dictada en el mes de abril del año 1958, tiene el capítulo 2 que habla sobre la familia y la protección a la ancianidad y minoridad. Esta Constitución por ahí tendríamos que reformar y establecer específicamente derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes, porque imagínense que es del año 1958 y la única reforma que se hizo fue para implementar la figura de la querella en lo que es materia penal. Esta ley tiene solamente 2 artículos que refiere a la familia, que es el artículo 37, que habla sobre la protección
integral de la familia, procurándole los medios que les sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones espirituales, culturales, económicas y sociales, y el amparo a la maternidad, infancia, minoridad, incapacidad y ancianidad de quienes carecen de familia. En el marco de lo que tiene que ver con la infancia, por ejemplo, nosotros acá en Posadas Misiones tenemos lo que es el programa Hambre Cero, que eso lo trabaja el Ministerio de Desarrollo de la provincia, conjuntamente con las distintas delegaciones que pertenecen a los municipios, ¿sí? En este caso plantean cronogramas en donde se le van entregando a los integrantes de la familia un kit que tiene que ver con leche y azúcar, y le hacen, los nutricionistas le hacen un detalle pormenorizado de cuál es el peso y la talla de los chicos, si tienen la tasa y el peso y la talla correspondiente, y conforme a eso ven si se lo integra dentro de este programa. Después tenemos el artículo 38, que establece que toda mujer que está por dar a luz o haya dado a luz, todo anciano, todo discapacitado y menor de edad que se encuentre en estado de desamparo, serán protegidos por el Estado, y a tal efecto se van a crear los organismos que asumirán esas tareas. Como ustedes pueden observar, es, digamos, un capítulo que está muy desactualizado, que es muy genérico y por ahí no plantea específicamente, como les decía, los derechos de los niños y adolescentes. Esto que ustedes ven acá es una modificación de la ley orgánica que hace poquito sancionó la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, y acá lo que establece específicamente es que a partir de esta creación, las distintas municipalidades de la provincia de Misiones crearon dentro de su municipio la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes. La Municipalidad de Posadas es, el ejido municipal ya tenía su Dirección de Niñez creada. Sin embargo, las distintas localidades de lo que es CIDE en Posadas. Bueno, justamente el apartado de esta jueza hizo que la jueza subrogante ponga a la niña al cuidado de su hermana, que actualmente tiene 19 años. Y comento este caso porque fue algo que se habló mucho en las redes, es un caso puntual que pasó la semana pasada, que todavía está en pos de resolverse, y en donde la Defensoría Provincial de los Derechos de Niña, Niña y Adolescente pidió una serie de informes al juzgado interviniente para poder analizar la cuestión y poder actuar como representante efectivo de esta niña cuyos derechos fueron vulnerados. Acá, no sé, a ver. Bueno, acá lo que comento un poquito es justamente cómo está conformado. Paola, ¿me escuchás? Sí. Paola, te pido disculpas por la interrupción, te voy a avisar que quedan 5 minutos de exposición, así le damos lugar a los próximos expositores. Ah, bueno, perdón. No hay por qué, hasta luego. Básicamente era comunicar esto de cómo está conformado, porque la Defensoría Provincial está muy activa en cuanto a lo que es establecer políticas públicas para el reconocimiento de los derechos del niño, niña y adolescente. Ha hecho campañas de distinta índole, como por ejemplo para que se le reconozca el derecho a la identidad de los chicos. Se han establecido firmas de convenios con el registro de las personas para poder otorgarle los DNI a aquellos que no tienen su DNI y bueno, y obviamente se necesita un reconocimiento de la propia identidad. Bueno, igual este material queda a disposición.
la Defensoría cuenta con todo un personal administrativo, como ustedes ven acá, comprende un equipo interdisciplinario que pueda trabajar en lo que es las distintas problemáticas de niñez. Como conclusión, para cerrar, puedo decirle que existen la normativa en todos los ámbitos que establecen claramente los derechos de niño, niña y adolescente, pero que nosotros acá en Misiones no tenemos la creación del registro, que si bien es importante esa creación del registro cuya normativa, o sea, en realidad la ley se ha presentado en la Cámara de Representantes, todavía no tenemos una respuesta al efecto, pero se ha solicitado la creación y es importante que se cree el registro porque es importante inscribir a aquellos abogados que estén especializados en la temática, que sean específicos en la especialización sobre niños, niñas y adolescentes, porque hay colegas que por ahí presentan o hablan de la normativa esporádicamente sin conocer los derechos que están realmente reconocidos en la 26061 y en nuestra ley provincial, obviamente la ley nacional adherida a la convención, y la propuesta que yo hacía acá era justamente que se realicen campañas de concientización para conocer cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, poder dar charlas en general en las distintas delegaciones que tienen mucha llegada a los distintos barrios de la ciudad de Posadas, sobre lo que es el acoso cibernético, el bullying, el grooming, y que los niños puedan conocer esta figura nueva digo porque, digamos, es de implementación, o sea, si bien la normativa existe, la implementación se empezó a dar hace poco. Entonces, que ellos entiendan de que hay un abogado que está específicamente para defender los derechos que están reconocidos en las normativas y que puedan velar justamente estos abogados especializados sobre sus derechos y bueno, y que puedan ayudarles en el ejercicio de esos derechos. Espero haber sido clara, la verdad que estoy muy nerviosa y bueno, nada, disculpen. Sí, por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle. Quien nos estaba hablando es la doctora Paola Marianela Cardoso. Nos habló de un cambio de paradigma de los niños, niñas y adolescentes y cómo esto tan importante que nos dio, antes que se abra el micrófono la doctora Analia Cortinas, sobre el registro y la falta de registro. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires tenemos un registro que junta a todos los abogados de niños, niñas y adolescentes, y la verdad que es necesario, así que felicito y celebro la iniciativa de que vayan camino a buscar este registro. Te pido, Noelia, la voy a presentar, ella nos va a hablar, es Noelia Cortinas, nos va a hablar del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y la tecnología. Te pido por favor que abras tu micrófono. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, bueno, muchas gracias principalmente a Suma Herramientas, a todo su equipo por darme la oportunidad de participar en tan destacado evento que es el primer encuentro hispanoamericano de niñas, niños y adolescentes. Para mí es terrible gusto poder participar en este encuentro con tan destacadas profesionales del derecho. Y bueno, mi tema principal, bajo mi rol, ¿no?, de abogada del niño durante esta etapa de pandemia, es justamente el derecho a la educación y la tecnología. Porque, bueno, durante esta etapa he tenido diferentes casos que atender de niños, niñas y adolescentes que se han comunicado conmigo para poder resolver muchas situaciones que sufrieron durante estos 9 meses de aislamiento y de incertidumbre, porque no sabían si volvían a la presencialidad o si seguían de manera virtual, pero que se estaba gestando durante esta etapa de la virtualidad diferentes circunstancias que pusieron en relevancia situaciones que antes de la pandemia habían quedado capaz sin ningún tipo de posibilidad de poder solucionar, o circunstancias y cuestiones que
se generaron durante la virtualidad y que es muy interesante poder debatirlas aquí con ustedes. Como mi tema puntual va a ser la educación y las nuevas tecnologías, bueno, como ustedes bien saben, este año en toda Latinoamérica, Europa y el mundo entero ha tenido que padecer este acontecimiento extraordinario como lo es el SARS-CoV-2 o mayor conocido como COVID-19, que impactó de manera directa en la vida de todos los habitantes del mundo, pero principalmente en los niños, niñas y adolescentes, que de un día para otro se vieron impedidos de concurrir a los institutos educativos, ¿no? A las clases presenciales que durante años habían llevado adelante esos estudios a través de la presencialidad, ¿no? Frente a la posibilidad de interactuar con sus compañeros, de interactuar con el propio docente, ¿sí? Entonces, de un día para otro, esto se ha dejado de lado y tuvieron los niños que refugiarse en sus hogares para resguardar su salud, la de sus compañeros y las de sus familias. Frente a este hecho, las medidas adoptadas en varios países, tanto por educadores o profesionales de la educación, fue avanzar en la continuación de clases por medios digitales o virtuales. Este cambio, que fue tan repentino, produjo una serie de vulneraciones de derechos hacia niños, niñas y adolescentes que en algunos casos en el normal desenvolvimiento y en otros casos, en el normal desenvolvimiento de las clases presenciales, estaban invisibilizados o pasaban desapercibidas, y en otros casos aparecían nuevas situaciones y conflictos que previo a la pandemia no eran objeto de peticiones por parte de los mismos niños o adolescentes, y también de los padres y de los progenitores, porque están relacionados al uso de la tecnología, ¿no? Al uso de la tecnología como herramienta para producir ese aprendizaje que, como dijo la doctora Miller, es tan importante y tan esencial. Que es la vulneración de los derechos humanos a niños, niñas y adolescentes en la nocturnidad, y la ley de víctimas. En mi caso particular, al ser víctima sobreviviente de la tragedia, decidí, a partir de eso, decidí estudiar Derecho, me especialicé en esta orientación, y puedo dar el doble testimonio, desde lo que tiene que ver con la parte legal y lo que tiene que ver con la parte como sobreviviente a una tragedia siendo menor de edad. Estas cuestiones a veces se dejan de lado. Escuchaba recién a una de las colegas anteriormente que explicaba justamente cómo un niño o un adolescente no se encuentra representado en los procesos. Ese fue el caso puntual de lo que me pasó a mí al momento del accidente. Yo tenía 16 años, por lo cual quedó todo en manos de mi mamá. Y la verdad, mi mamá no era una persona en ese momento que entienda mucho de justicia. La verdad, nosotros estábamos desbordados, quien puede haber sufrido eso por los medios de comunicación y entenderlo, pueden llegar a saber que en mi caso particular tuve 8 intervenciones quirúrgicas, tuve que pasar por hospitales y una contención emocional bastante compleja, por lo que no estábamos abocados a lo que era la causa. Paradigmáticamente, siendo un hecho probado, porque era de público y notorio conocimiento, y además de que estar probado, que yo tenía todas las lesiones que sufrí, mi abogado, en mi caso particular, abogado de mi mamá en representación mía, lamentablemente no continuó la causa, caducó la instancia y soy yo quien le debe al Estado los honorarios de 46 abogados que intervinieron en la causa. Es increíble, pero tal vez si hubiese tenido la posibilidad de tener un abogado que me representara como menor, las cosas hubiesen sido distintas. Entonces, abordar la problemática de los niños y de los adolescentes en cuanto a las cuestiones, sobre todo civiles o familiares, es necesario. O sea, es lo mismo que decíamos cuando hablaban desde Misiones, no tienen un registro, la necesidad de tener un registro, la necesidad de que el niño y el interior superior del niño, como lo dice esta declaración, esté por encima de todo, es fundamental, porque de esa manera este eje que nosotros tenemos de derechos, porque la idea es ponernos de frente, mirarlo de manera macro y ver, tenemos una creciente de derechos
de niños y una creciente de un sistema de derechos humanos que con el tiempo se fue mixturando, pero que tardó muchísimos años en empezar. Yo hoy cuando hablaba Nenina, cuando estábamos antes de crearse las salas, ella contaba la representación del abogado del niño. Nosotros en provincia de Buenos Aires lo tenemos desde el año 2013, fue en noviembre del año 2013, así que esto recién empezó a tomar un poquito de fuerza en 2014, y los primeros casos de abogados de niños en provincia de Buenos Aires se empezaron a ver recién en 2015. La realidad es que en 1967, la Corte Federal de los Estados Unidos, en el estado de Arizona, fue en el primer lugar donde la Corte, o sea, había un caso que fue muy paradigmático, un fallo muy conocido, Gust, que el niño había robado una bicicleta, posteriormente hizo unas amenazas a una vecina, y lo condenaron a 6 años de internación en una escuela de esas que acá se llamarían mal llamadas reformatorios. Si él hubiese sido mayor de edad, hubiese tenido una pena de 60 días. Lamentablemente tuvo una pena de 6 años. Los padres interpusieron habeas corpus que no se lo dejaron avanzar, y cuando llegan a la Corte por primera vez en el año 67 establece que los niños tienen que tener una representación legal. Estamos hablando que acá en Argentina llega por la declaración en el 90 y pico, pero que recién empieza a tomar forma del año 2013 para adelante. O sea, nosotros vamos muy lento y tenemos un sistema de justicia muy arcaico. Por eso es necesario también formar a todos los operadores judiciales, entender de por qué la necesidad de que un niño tiene que estar representado. Yo siempre pongo mi caso con lo de Cromañón, pero lo voy asociando porque justamente el otro tema del que tengo para hablar es la ley de víctimas, que si bien no tiene que ver con los niños, niñas, adolescentes, tiene que ver con un proceso que nosotros armamos desde la asociación. Cuando pasó lo de Cromañón, nosotros sancionamos una ley en la ciudad de Buenos Aires para que sea una reparación integral a todas las víctimas familiares y víctimas sobrevivientes de la tragedia de Cromañón. Esa ley avanzó, esa ley se sancionó, se estableció que todos debíamos recibir un subsidio, en ese momento de 600 pesos por mes, que nos cubrían las horas de terapia. Pudimos seguir avanzando y conseguimos que los médicos nos atiendan, aunque no vivamos en la ciudad de Buenos Aires, porque recordemos que esto fue en la ciudad. Yo en mi caso particular vivía en provincia, entonces tenía esta contradicción de que cada vez que quería acceder al sistema de salud me decían no, porque tenés que ir al de tu casa. Bueno, por esa ley logramos que todos los sobrevivientes se puedan atender en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué pasó? A los 2 años nosotros nos encontramos con que se cae la plataforma de otro boliche en la ciudad de Buenos Aires que se llamaba Beara, cae el entrepiso, mueren dos chicas, y lamentablemente nos dimos cuenta que otra vez teníamos que volver a formar una ley para otra víctima. En base a eso, decidimos impulsar lo que fue y es hoy la llamada denominada Ley de Víctimas, la 27672, que establece que toda víctima dentro del territorio argentino tiene derecho a ser escuchado. Y acá es algo fundamental y por eso lo relaciono directamente. La ley de víctimas toma, después de primero se sancionó, creo que lo deben saber, la ley Micaela, y después la ley Brisa, y después lleva la ley de víctimas para poder abrir este espectro. En ese caso, un niño menor de víctimas además puede pedir la representación. Entonces, todo esto es importante porque salió de personas que no estábamos trabajando o que no éramos parte de un ámbito judicial y que logramos ir transformando en la sociedad civil un montón de cuestiones legales para una mejor calidad de vida. No vamos a poder evitar, que es algo que siempre digo cuando me toca hablar, no vamos a poder evitar tener víctimas, pero sí por primera vez en Argentina, quien sea víctima de un delito o de diferente delito va a tener una ley que lo acompañe. Y por eso es necesario, nosotros vamos camino a la concientización. Desde el Ministerio de Derechos Humanos damos las capacitaciones, tanto en Ley Micaela como en la Ley de Víctimas, damos los que son las vulnerabilidades a los menores. Todo esto está relacionado directa e intrínsecamente con que la mayoría de la población que se encontraba en Cromañón éramos adolescentes. Y tiene que ver justamente con que lamentablemente la justicia muchas veces no puede entender que las leyes no se están adaptando al sistema en el que vivimos actualmente. Esto pasa porque hoy todos los menores salen a bailar, desde que tienen 13, 14, 15 años, están expuestos a una nocturnidad que existe, que es real, pero que la siguen limitando porque para la ley pueden entrar a los boliches los que son mayores de 18 años. Entonces, esa falta de poder ayornar
una ley a lo que realmente está pasando nos trae estos conflictos de que nadie regula. Pasa lo mismo con el tema bueno, está muy en boga y tampoco quiero entrar en una discusión innecesaria, pero está pasando con el aborto, la despenalización del aborto, donde se están encontrando posturas bastante, no sé si decirlo, pero contrapuestas, que tiene que ver con esto, con que existe, o por lo menos está, sucede, pero no lo están legalizando. Bueno, a nosotros con la nocturnidad y con los menores nos pasa lo mismo. El menor desde que tiene, a partir de los 14 años, ya está accediendo a bares, boliches clase C, boliches clase A, recitales, pero no está legalizado. Entonces, la idea, ¿cuál es? Nosotros desde la asociación y también con la ayuda de otras asociaciones, estamos tratando de que se modifique o que se establezca de manera rigurosa esto para que no vuelva a pasar lo que nosotros vivimos. Bueno, mi intervención es esta, no quiero aburrirlos más con este tema. Agradezco muchísimo la participación de todas, de verdad que me encantó. No sé si está el moderador por ahí para pasarle la palabra, yo me despido y de vuelta. Muchísimas gracias a Suma de Herramientas por invitarme, estoy muy contenta de participar.